de Joel, su capítulo 2, versículo 28. Vamos a meditar un momento, gloria a Dios, donde nos habla del derramamiento del Espíritu de Dios. Así es de que en lo que usted ahí se acomoda a donde usted está, gloria a Dios, vamos, amados hermanos, a tener un momento de oración. Padre, mi buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y lleno de misericordia para con cada uno de tus hijos. Gracias por darnos la oportunidad una vez más al presentarnos delante de ti, oh Dios, y de cada uno de los que se van a conectar, Dios mío, a través de las redes sociales, para poder meditar un poco de tu palabra, Señor Jesús, y poder atesorar en vuestros corazones. Bendice, oh alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias te doy, Padre, porque tú nos has regalado estos preciosos momentos, Señor Jesús, de nuestras vidas. Gracias, Padre, por el aire que respiramos, Señor. Te pido, oh Dios, que tú tengas misericordia de cada uno de quienes ahora, Señor Jesús, pondrán esa petición en tus manos, que seas tú contestando y obrando, Señor, en sus vidas, Padre. Gracias te doy, Cordero Santo, porque tú eres nuestro Padre en el cielo y en la tierra. Tú eres nuestro abogado, Señor. Tú eres, Dios mío, nuestro doctor por excelencia, Señor amado, a quien nosotros clamamos, oh Dios, y pedimos que tú hagas, Señor, a cada uno, Señor amado, de tus hijos, quien ahora están pasando por momentos difíciles, que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. Gracias te doy, Cordero de Dios. En esta noche, Padre, te ruego que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Que seas tú, mi Dios amado, poderoso, hablando, Señor amado, a través, Señor Jesús, de mi vida, Cordero de Dios. Bendice, Señor amado, a cada uno quienes están presentando delante de ti. Pon tu mano poderosa sobre su cabeza y de la coronilla hasta la planta de sus pies, pues tú conoces, Señor, la vida de cada uno, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Ayúdanos, Dios mío poderoso, los que están en este momento a punto tal vez de quedarse atrás, Dios mío, háblale, Señor Jesús. Levántalo, dale esas nuevas fuerzas, Padre, ese ánimo a seguir, mi Dios amado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así, amados hermanos, pues hoy vamos a hablar, ¿verdad?, del derramamiento del Espíritu de Dios. Así de que en esta noche agradecemos al Señor por la oportunidad que Él nos da de podernos presentar el uno al otro a través de las redes sociales. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrán salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual él habrá llamado. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Marqués Cabrera. Bienvenido, gloria a Dios, a esta transmisión en vivo. Hermana Lubina Ramírez, bienvenida en esta preciosa y bendecida noche. Como leemos la palabra del Señor, amados hermanos, donde el Señor Jehová nos habla, gloria a Dios, aleluya, a través del profeta Joel, donde decía, aleluya, que en estos tiempos Él derramaría de su espíritu sobre toda carne.
A veces nosotros o el mundo entero se espanta o se asusta cuando ve la gente, amados hermanos, gozarse en la presencia del Señor. A veces vamos a decir, pero esto está en el Antiguo Testamento. Pues ahora nos vamos a dar cuenta también que esto está también en el Nuevo Testamento. Por eso, amados hermanos, en el tiempo de Jehová Dios, Él decía, derramaré de mi espíritu en toda carne. Y para estos tiempos también vemos cómo el Señor derrama de su espíritu en su pueblo, en todo aquel que lo quiere recibir. Por eso dice la palabra del Señor, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, de las cuales muchos no lo creen. La cual es mucho cuando alguien o un joven o una señorita, un niño o una niña se levanta y dice que ha soñado, que Dios le ha hablado a través de un sueño o que Dios le ha hablado, amados hermanos, audiblemente, muchas veces no creemos. Pero la palabra del Señor dice que en estos tiempos Él derramará de su espíritu sobre toda carne, sobre todo aquel que invocare su nombre. Sabemos y creemos que si nosotros doblamos nuestra rodilla y queremos, amados hermanos, que el Espíritu de Dios se derrame sobre nosotros, así será, porque nuestra fe está allí. Y por eso dice, amados hermanos, hoy en estos tiempos, aunque seamos poquitos, tal vez en una congregación solamente hayan de 5 a 10 personas, pero si esos 5 o 10 personas llegan al redil de Cristo con ese gozo, con ese mismo sentir, dentro de sus corazones el Espíritu de Dios se derrama. Y hay gozo y alegría en cada uno de ellos. Por eso dice la palabra del Señor que no importa el número, sino el corazón de la persona. Porque allí es donde nosotros vamos a gozarnos, vamos a deleitarnos, a recibir ese poder de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso muchas veces, amados hermanos, no se le pone asunto a alguien que dice, yo soñé o escuché una voz. A veces Dios nos habla cuando estamos en peligro o cuando estamos a punto de caer. Él nos da sueño donde a veces nos miramos que estamos parados cerca de un pozo profundo. Esto nos está advirtiendo que estamos a punto de caer en las garras del enemigo. Y a veces no le ponemos importancia a los sueños que Dios nos da. A veces, amados hermanos, se sueña que uno se está colgando tal vez de los alambres eléctricos. Por muy absurdo que les parezca, pero estos sueños sé que a muchos les ha llegado. O que está deteniéndose solamente con una mano y que está a punto de caer. Esto le está dando a entender que está a punto de caer del Evangelio. Y que el Señor le está alertando y diciéndole, hey, ten cuidado, ora, porque el adversario busca la manera de derrotarte. Busca la manera de alejarte de los caminos del Señor. Y por eso dice la palabra del Señor que Él ha derramado de su espíritu sobre toda carne que invocare su nombre. Algunos, amados hermanos, en las casas de oraciones donde nos congregamos, Dios, con su gran amor y misericordia, nos habla a través de profecía para que el pueblo del Señor esté alerta, esté despierta, esté con los oídos puestos para escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces muchas personas, estando en el Evangelio, caen. Porque no han aprendido a escuchar la voz de Dios. Porque no han aprendido a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces el Señor nos habla por su Espíritu. Nos habla, amados hermanos,
cuando nos profetizan, cuando nos da un sueño o cuando escuchamos una voz audible y sentimos aquello, amados hermanos, dentro de nuestro corazón y decimos, ¿qué fue lo que soñé? ¿Qué fue lo que escuché? ¿O qué fue lo que vi? Y empezamos a devolvernos para poder entender ese sueño o esa revelación. Y nuevamente se nos viene, porque lo que es de Dios no se olvida. Lo que es de Dios va a quedar grabado en tu mente, en tu corazón, para que tú pienses y reflexiones y diga, bueno, este sueño viene de parte de Dios, porque no se me olvidó. Dios me está hablando a tiempo de lo que el enemigo quiere hacer. En estos tiempos, dice la palabra del Señor que vuestros hijos, aleluya, vuestros hijos, aleluya, y vuestras hijas tendrán esos sueños, tendrán, amados hermanos, aleluya, ese don de poder hablar en lenguas y algo otro de poderlo hablar. Por eso dice la palabra del Señor acá, gloria a Dios, aleluya, volvemos y lo leemos. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Los jóvenes verán visiones. A veces aquellos padres que no lo ven espiritualmente dicen, tal vez no comiste, o tal vez te quedaste de hambre, o tal vez empiezan a no creerle lo que aquel joven está contando, lo que aquel joven está diciendo al padre de familia, o al pastor, o a la sierva de Dios. Por eso, amados hermanos, en el Evangelio, como cristianos tenemos que tener sabiduría, entendimiento y ese don de poder interpretar tanto los sueños como revelaciones, como visiones. Aleluya, santo es el nombre del Señor, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Él es el que nos guía, el que nos habla, el que nos da a entender. Y debemos de poner importancia a lo que los jóvenes cuentan, lo que los jóvenes de la iglesia dicen o lo que vieron. Porque dice la palabra del Señor que Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Ahora bien, dice la palabra del Señor acá, gloria a Dios, aleluya, que los jóvenes verán visiones. ¿Cuáles son esas visiones? Esas visiones son las que tú ves, que crees que estás dormido, pero no estás dormido, estás despierto. Y estás viendo eso, algo como que es real. Dios te está mostrando lo que está por pasar o lo que está por suceder en tu vida. Cuando tienes sueño, estás súper dormido o dormida. Pero estás soñando algo terrible, algo de la cual tú te espantas, te levantas llorando, te levantas espantado, atónito, diciendo ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me soñaba de esta manera? Si te ves que estás en peligro, es porque estás en peligro, pero espiritualmente y materialmente. ¿Tú qué está diciendo el Señor? Ponte de rodillas y clama, porque el adversario, recordemos, amados hermanos, que hemos hablado, que hay un adversario que sube allá arriba a cada instante, a cada momento. Y cuando te ve a ti sonreír, cuando te ve a ti que estás bien, él sube y dice al Señor, déjame lo quiero tocar. Quiero ver de qué está hecho, de qué está formado. Y por eso dice la palabra del Señor que, amados hermanos, como cristianos tenemos que alimentarnos de su espíritu, de su palabra.
Estar siempre en oración para poner atención a lo que Él nos está hablando. En el 29 dice, y también sobre los siervos y sobre la sierva. Acá no dice solo los siervos, dice sobre las siervas, porque siervos y siervas son aquellos que le sirven al Señor Jesucristo. Somos los que le estamos sirviendo a Él con todo nuestro corazón. No importa, amados hermanos, si estamos en la iglesia o en la casa de oración, nos pusieron a barrer, o nos pusieron a presidir, o nos pusieron a cantar, nos pusieron a predicar, nos pusieron a moderar, nos pusieron a leer la lectura. Ahí está el Señor con nosotros. Somos sus siervos, somos sus siervas de nuestro Dios. Pues a eso Él nos ha enviado, a servir, no a ser servido. Y dice la palabra del Señor, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿En qué días? Estamos en estos días. Estamos en estos días donde tú ves que aunque poquitos, pero el Espíritu de Dios se derrama. El Espíritu de Dios está allí. Haya música o no haya música, ahí está el Espíritu de Dios. Aquellas personas están gozando. Muchas veces algunos se ríen o se burlan cuando ven a alguien danzar en el Espíritu. Pero ¿sabes? Cuando el toque del Espíritu Santo llega a nuestra vida, no podemos soportarlo. Empezamos a danzar. Aún más, cuando no hay música, es más maravilloso, amados hermanos. Es más maravilloso. Porque entonces no es a través de la música, porque muchas veces, por la música, muchas veces algunos lo hacen. Pero otros lo hacen porque el Espíritu de Dios está allí, en esa persona. Entonces en estos tiempos, el Espíritu de Dios está siendo derramado sobre toda carne que invoca el nombre de Él. En estos tiempos, amados hermanos, el Señor nos habla muy claramente. Si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17, veremos qué nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. Aleluya. Versículo 17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Ahí está, amados hermanos. Ahí está la palabra del Señor. No tenemos por qué decir, pero ¿cómo es esto? Cuando tú veas una iglesia tan pequeña y ahí está el Espíritu de Dios. Muchas veces decimos, pero el Espíritu de Dios es ordenado. Sí, el Espíritu de Dios es ordenado. Cuando Dios habla a través de las profecías, uno habla lengua y el otro, aleluya, es el que da la interpretación para poder entender al Espíritu de Dios. Pero cuando alguien profetiza y nadie está declarando, esto da a entender que el que está hablando en lenguas, solamente Él y Dios es que está hablando. Y no es para la iglesia, sino es para quien está hablando en lenguas y para con Dios. Dios con Él y Él con Dios. Pero cuando se habla en lenguas y hay intérpretes, porque Dios quiere edificar a la iglesia,
quiere hablarle a la iglesia, quiere advertirle a la iglesia de lo que está pasando, lo que está sucediendo o lo que va a pasar. Por ejemplo, en estos días, en estos tiempos, ustedes saben que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos malos, tiempos en los cuales dice su palabra, ¿quién permanecerá en pie? Y cuando dice ¿quién permanecerá en pie? Porque cuando no estamos bien cimentados, bien parados, aleluya, viene un pequeño viento, o viene, amados hermanos, ese viento contrario, y ya está en los suelos, como aquellos aguacates. Aquel palo de aguacate que está lleno de aguacate, pero viene un airecito, pero como están bien maduros, pum, caen al suelo. Pero nosotros tenemos que estar maduros, pero espiritualmente, para poder discernir cuando venga el enemigo para querernos desechar, para querernos tirar al suelo, para querernos tumbarnos diciendo tú no vales nada, tú no eres nadie, esto y el otro aquí y allá. No, tenemos que aprender, aleluya, a discernir lo bueno y lo malo. Por eso es necesario que tengamos, amados hermanos, al Espíritu de Dios con nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a tener? Obedeciéndole a Él, obedeciendo a nuestro Dios Todopoderoso, haciendo su voluntad, creyendo que Él es nuestro Padre en el cielo y en la tierra, y que sin Él nada podemos hacer. Muchas veces se ha visto cómo se ha criticado, cómo se ha hablado de las iglesias donde el Espíritu de Dios se derrama. Por eso también quisiera explicarles que tenemos que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y aunque no sea de Dios, mejor quedémonos callados y orémosle al Señor para que sea el Señor ayudándoles a cada uno. En Romanos 10:13 veremos que dice, gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Vamos a buscar Romanos. Es momento, amados hermanos, de que nosotros sigamos el ejemplo de aquellos santos varones, aleluya, de la cual por medio de ellos fueron escritos estos libros. Porque Jesucristo a ellos les revelaba, a ellos les hablaba, aleluya, para que pudiese, aleluya, hoy tú y yo leer su palabra. 10:13 dice, aleluya, dice la palabra del Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán? Aquel a quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por eso el Señor nos dejó su palabra, para que ahora lo hablemos, lo prediquemos, lo anunciemos, para que aunque no lo veamos, pero lo sentimos por su Espíritu, aunque no lo conocimos, pero lo estamos conociendo a través de su palabra. Qué lindo, amados hermanos, porque Dios así lo quiso. Así es de que no dejemos de invocar su nombre, no dejemos de obedecer a Él. Mira lo que dice en el 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta Isaías le decía al Señor, pues ¿cómo si nadie quiere obedecer? Nadie quiere invocar tu nombre. Nadie quiere pedirte. Nadie quiere. Y por eso, amados hermanos, la palabra del Señor dice que carecemos de muchas cosas porque no pedimos. Y si pedimos, lo pedimos mal. Porque queremos que Él nos dé, pero no queremos servirle
como a Él le agrada o no queremos obedecer. ¿Quién ha creído al anuncio de nuestro Señor Jesucristo, como lo decía Isaías? El Espíritu de Dios está sobre nosotros. El Espíritu de Dios está sobre usted, hermano, hermana. Si usted le sigue a Jesucristo, si usted se mantiene firme, cueste lo que cueste, usted tendrá eso de que la cual Dios mismo le dará a conocer muchas cosas. Qué lindo es cuando estamos en problema y viene el Señor y nos dice, ten paciencia o quédate quietecito que yo voy por ti. Déjalo todo en mis manos. ¿Sabes por qué? Porque tú estás haciendo la voluntad de Él. Porque tú estás, aleluya, con Él. Estás en oración clamándole a Él. Entonces el Señor tomará a lo que a ti te está pasando. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Es que Dios te lo advirtió. Dios te lo advirtió antemano. Dios te dio un sueño. Dios te habló por medio de alguien, ¿sabes? Cuando alguien llega a tu vida y te dice algo, muchas veces se molestan. Muchas veces nos molestamos cuando alguien nos llama la atención o nos hace ver algo de la cual Dios no le agrada. Nos molestamos tanto en vez de decirle, Señor, gracias. Porque tú enviaste a este ángel para que me hablase. Para que me dijese. Ahora, gracias a ti, estoy fuera de lo que me hubiera podido pasar. El Señor Jesucristo dice en su palabra, amados hermanos, como usted ya se dio cuenta, acá estamos en el Antiguo Testamento, pero ya leímos el libro de los Hechos y el libro de Romanos, donde nos habla que su Espíritu se derramará, aleluya, sobre toda carne. Esto da a entender que todo el que le invocare su nombre. Tenemos, amados hermanos, que estar preparados. Tenemos que estar preparados antes de que venga ese gran día espantoso, de la cual Jehová Dios le habló a aquellos varones, de la cual no atendieron su voz, y de la cual ahora Jesucristo nos habla a nosotros también. Aleluya. Por el apóstol Pablo, el Señor nos advierte, el Señor nos habla y nos dice cómo debemos de estar preparados para que cuando el adversario venga, usted se mantenga firme. Recordemos que cuando un soldado para ir a la guerra tiene que pasar por muchas dificultades, por muchos problemas, por mucho dolor. Cuando ya está listo para ir a la guerra, se va. Así somos nosotros también. Tenemos que pasar por mucha situación. Pero el Espíritu de Dios nos está fortaleciendo en todo momento. Y nos está dando esa fuerza, esa potestad. Aleluya. Para que sigamos adelante. Así de que, hermano, hermana, si Dios te da un sueño, tómalo en cuenta y ponte a cuentas con el Señor. Si tú no quieres que Dios envíe a personas a hablarte directamente a ti, entonces ponte a cuentas con Dios y Dios te dará ese sueño de cómo tú estás viviendo delante de Él. Y dile, Señor, es de agrado lo que yo estoy haciendo para ti. Entonces Él te va a hablar y te va a indicar cómo tú estás. Aunque, amados hermanos, aquí tenemos el ejemplo, aquí tenemos el espejo para nuestra alma. ¿Tú quieres ver cómo está tu corazón, cómo está tu alma delante del Señor? Abre las Sagradas Escrituras y te vas a dar cuenta cómo el Señor quiere que tú camines delante de Él. Cómo quiere que tu corazón actúe, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu delante de Él. Muchas veces despreciamos a aquel que nos habla a través de su palabra.
Muchas veces despreciamos a aquel que nos habla profecía. Muchas veces despreciamos a aquel que nos habla, amados hermanos, a través de la palabra.